Yo vengo discutiendo con gente que está en el sector agropecuario. La señal es: te los elimino y vos me financiás. Un acuerdo de caballeros. Ir a un acuerdo con el campo, convenís con ellos que financien la transición. Bueno, Javier, un gusto, un placer tenerte. La verdad que espero que estos minutos, este ratito, sea para poder reflexionar sobre la Argentina, ¿no? Y sobre todo en términos económicos. Gracias, Alfredo, por la invitación. Para mí es un placer enorme y la verdad que es un gusto estar aquí. Primera pregunta, Javier, que los jóvenes y los argentinos en general se hacen. ¿El problema de la Argentina es económico, político o ambos? El problema argentino es moral. A ver, ¿qué significa Ha habido eso? todo un trastocamiento de los valores morales que se ha traducido en un modelo decadente. Es lo que yo llamo la idea del modelo de la casta. El modelo de la casta parte de una premisa que dice que donde hay una necesidad nace un derecho. El problema es que las necesidades son infinitas y los derechos alguien los tiene que pagar. Y los recursos son finitos. Entonces, ese conflicto entre necesidades infinitas y recursos finitos, que la economía lo resolvió con la propiedad privada y los mercados libres, esa solución a los políticos no le gusta, y con la idea de la justicia social y la redistribución del ingreso y esa locura que implica, ¿no? Que es robarle el dinero a uno para dárselo a otro. Eso se ha manifestado en déficit fiscal. Esos déficit fiscal primero se financia con deuda. Cuando ya no hay más financiamiento, Argentina defaultea. O sea, Argentina es el máximo defaulteador de la historia moderna. Hemos superado ya a Ecuador. Cuando ya no hay lugar para la deuda, se recurre a la emisión de dinero. Hemos quitado 13,0 a la moneda, ya le podríamos quitar 2 más, vamos camino a 3. Argentina padece un nivel de inflación verdaderamente escandaloso. Y si no, digamos, recurren básicamente a los controles de precios, que es atacar el derecho a propiedad, o directamente a los impuestos, que es una confiscación. Por lo tanto, fíjate que todas esas medidas, en el fondo, son medidas profundamente inmorales, porque implican robar. Es decir, la deuda implica pasarle la cuenta de la fiesta a nuestros hijos, a nuestros nietos, a los chicos que no votan, a los que aún no han nacido. O lo que es la inflación, que es un robo directamente a los argentinos de bien, o los impuestos, que ya directamente es el robo de manera directa. Por lo tanto, el problema es que Argentina ha dejado de ser el país más rico del mundo para convertirse 140 al tipo de cambio paralelo, y tiene cerca de 45% de pobres, 10% de indigentes. Pensar que Argentina produce alimentos para 400 millones de seres humanos. La presión fiscal en el campo es 60%. Quiere decir que el Estado se lleva los alimentos de 240 millones de seres humanos y hay 5 millones de argentinos que no les alcanza para comer. Es decir, el problema en Argentina es moral. O sea, y esa decadencia moral se traduce en políticas económicas que han hecho de este país un infierno, y que si no modificamos esto, Argentina se va a convertir en el país más miserable del planeta Tierra. Los jóvenes se preguntan, la gente adulta, la libertad, los libertarios, etc. Para explicarle a alguien que no conoce, ¿qué significa la libertad económica? No es solo la libertad económica. O la libertad en términos económicos, como valor. Digamos, ahí me parece que la mejor definición de liberalismo es la que ha dado nuestro máximo prócer de la ciudad de la libertad, que es el doctor Alberto Venegas Lynch hijo, que dice: el liberalismo es el respeto irrestricto del proyecto de vida del prójimo, basado en el principio de no agresión y en defensa del derecho a la vida, a la libertad y a la propiedad. De hecho, las instituciones con las cuales vos respaldás esto es la propiedad privada, los mercados libres de intervención estatal, la competencia, entendida como libre entrada y salida, la división del trabajo y la cooperación social, donde solamente podés ser exitoso sirviendo al prójimo con bienes de mejor calidad a un mejor precio. Y aquellos países, en el fondo, que son más libres son 8 veces más ricos que los reprimidos. El decil más bajo de la distribución está 11 veces mejor que su par en el país reprimido. Está el doble que el 90% de la gente del país reprimido. Por lo tanto,
Hay 25 veces menos de pobres en el formato estándar, 50 veces menos en el formato extremo. La gente vive 25% más. La libertad trae prosperidad, trae felicidad, trae mejores niveles de vida. No solo, digamos, es una cuestión moral, sino que además hasta podría pensarse hasta de manera utilitarista. O sea, igual lo importante es la cuestión moral, porque como dice Israel Kirzner, aun cuando el sistema fuera más eficiente en lo productivo y generara más riqueza, si estuviera construido sobre bases morales impropias no debería ser defendido. Pero justamente, ¿quién podría ponerse en contra de las definiciones que acabamos de dar sobre el sistema de capitalismo de libre empresa, ¿no? Entonces, no solo que el sistema es mejor en lo productivo, sino que además abraza un conjunto de valores morales más elevados que son en el fondo la base de la cultura occidental y que son las que nos han transformado la vida de una manera fenomenal. Pensá que hoy aquellos que están en la situación más precaria de repente tienen mejores niveles de vida que los que pudieron tener emperadores o faraones o reyes a lo largo de la historia. Entonces estamos frente a una época maravillosa y que es una tontería no aprovecharla. Lo que pasa es que la contracara de esto es que hay un conjunto de delincuentes que se aprovechan de esto, que se encargan de sembrar las ideas de la envidia, el odio, el resentimiento, que son los políticos, y que básicamente es abrazar el socialismo. La verdad es que el socialismo es siempre y en todo lugar un fenómeno miserable, porque en todos los lugares donde se aplicó generó miseria, hambre, guerra y condiciones de vida verdaderamente espantosas. Así es que a veces resulta como complicado tratar de asimilar por qué no se internalizan estas ideas, pero es porque hay un conjunto de delincuentes que se benefician de esto, que son los políticos, porque son personas que a mercado no tendrían lo que tienen hoy como políticos. Javier, hay mucha frustración en la sociedad argentina, sobre todo de jóvenes, cuando consultan con sus abuelos, padres, y uno ve que recurrentemente la Argentina vuelve a caer, digamos, con inflación alta, con caída del salario real, crisis económicas, etc. ¿Cuál es tu solución para salir definitivamente de esta? Nosotros estamos planeando un conjunto de reformas estructurales en 3 generaciones y en paralelo una reforma monetaria y financiera que a la postre termine con el Banco Central y básicamente terminar así de una vez por todas con la inflación. En cuanto a las reformas de primera generación, nosotros estamos hablando de hacer una reforma del Estado que implique una drástica reducción del gasto público, que elimine muchísimas regulaciones y que eso permita bajar impuestos e ir a un sistema más simple de impuestos. Al mismo tiempo pensamos avanzar en una reforma laboral a ir a un sistema de seguro de desempleo. Y una vez que Argentina sea competitiva en el plano fiscal y en el plano laboral y tenga estabilizado, digamos, el nivel de precios, es decir, que se termine con la inflación, porque los políticos no son dignos de tener un banco central. Igual, digamos, el Banco Central no debería existir por una discusión de índole moral, pero más allá de eso, ahí podés abrir la economía y eso generaría un proceso de muchísimo crecimiento por una gran cantidad de años y eso te abriría las puertas de hacer reformas, por ejemplo, continuar con la reforma del Estado para reducir los empleados públicos con programas de retiro voluntario, pero en una situación donde vos estás creciendo mucho, con mucha intensidad en trabajo, con aumento de la PEA, con lo cual, digamos, esas personas encontrarían trabajo. También estamos pensando para la segunda generación lo que es la reforma del sistema previsional, sin vulnerar los derechos adquiridos, y la reforma silenciosa empezaría a tener resultados en lo que es esta segunda generación, que es la eliminación de los programas sociales, pero no porque los eliminas vos, sino porque la gente los deja. Nosotros vamos a llevar el número de ministerios a 8. Vamos a tener el Ministerio de Economía, Relaciones Exteriores, Infraestructura, Capital Humano, Defensa, Seguridad, Justicia y Ministerio del Interior.
En el Ministerio de Capital Humano se van a concentrar las actividades vinculadas a lo que tiene que ver con la niñez, con la salud, con la educación y con la integración con el trabajo. De modo tal que es toda una parte de mucho trabajo, por eso lo llamamos las reformas silenciosas, y que recién los resultados se van a ver más adelante, porque creer que el problema de los programas sociales o de los empleados públicos se puede resolver de manera instantánea, eso es mentirle a la gente. Y bueno, ya después, una vez que uno está en esta lógica, ya puede ir hacia las reformas más avanzadas en términos de salud, educación y seguridad. Obviamente esto es un programa de crecimiento sustentado sobre la idea de la convergencia y que Argentina en 35 o 40 años podría alcanzar a los Estados Unidos en dinámica, pero como notarás es algo que excede a la tarea de un grupo, ¿no? Nosotros sinceramente no estamos pensando en ir más allá de los límites de la política, es decir, serán 4 años, serán 8 y después me retiraré. Es decir, mi idea es enfrentar esta tarea titánica y una vez que se termina, listo, me dedicaré a estar con mis hijitos de 4 patas, me dedicaré a estudiar más economía, a dar conferencias y bueno, es público y conocido que además soy un estudioso de la Torá, así es que me dedicaré a ese tipo de cosas que tanto me llenan espiritualmente. Volviendo al tema de las reformas, ¿no? Hablaste de primera, segunda, tercera generación. Si tuvieras que principalmente poner el eje, sobre todo en los primeros 60 días, 90 días, porque lógicamente sabemos que la Argentina va a heredar una bomba de tiempo económica con muchísimos desequilibrios, precios relativos, fiscales, macroeconómicos, monetarios, etc. ¿Dónde pones el eje? Lo fiscal y lo monetario. Por eso lo llamamos el plan motosierra. Okay. Vos lo primero que tenés que hacer es entrar a recortar el gasto público para terminar con el déficit fiscal. En paralelo se manda la reforma monetaria y financiera. En caso de que el Congreso no me lo apruebe, lo mandaría a consulta popular. Y aun cuando la consulta popular, fuera adversa, con los tamaños de recorte fiscal se terminaría con los problemas de tener que monetizar el déficit y eso te permitiría recomponer de una manera más saludable la composición de la deuda, ¿no? Porque cuando vos pasas a tener superávit primario y pasas a ser solvente, rolear la deuda se vuelve algo muchísimo más fácil. Si vos además no necesitas colocar nueva deuda y es más, hasta podés empezar a absorber, verdaderamente la cosa se hace mucho más fácil. Pero para eso tenés que tener la determinación de cortar con el déficit fiscal. Nosotros tenemos planeado eliminar la obra pública yendo a un sistema de iniciativa privada a la chilena. Tenemos pensado eliminar de cuajo las transferencias discrecionales. Tenemos pensado eliminar los subsidios económicos recalibrando la ecuación económica financiera de los contratos. Tenemos pensado terminar con los regímenes de privilegio en las jubilaciones y tenemos pensado avanzar en la eliminación de las empresas del Estado, ya sea o porque se privatizan o porque se las entregamos a los empleados. Pero basta de estos chistes que en realidad son solamente cajas políticas. O sea, un ajuste fiscal drástico, rápido, exacto, con corrección y luego una corrección también del Estado, del tamaño del Estado con respecto al producto. Pero es que eso lo que va a implicar es achicar el tamaño del Estado respecto al producto y eso después te permite además también, conforme vos mejoran tus números fiscales, puedes empezar a hacer reducciones de impuestos. Nosotros tenemos planeada una reforma que obviamente hay que acordarlas con los gobernadores para ir de casi 170 impuestos a 10 nada más, para que el sistema quede simplificado y para que, cumplir con las obligaciones fiscales no sea tan complicado. Obviamente que conforme que la economía vaya creciendo, mi idea es seguir bajando impuestos. Es más mencionado la competencia de monedas, en donde el argentino ya eligió al dólar y la dolarización como un mecanismo para bajar rápidamente la inflación. ¿Cuál crees que puede ser el momento más complejo en el proceso de dolarización?
como momento complejo podría ser ahora. Digamos, en el medio de una hiper sería mucho más fácil, ¿no? Porque desaparecen todos. O sea, tenés una gran licuación de pasivos y sería muy fácil hacerlo. De hecho, podría estar tomando lugar, de hecho, la dolarización en un caso así, donde los argentinos unilateralmente decidieran empezar a usar otra moneda que para mí sin dudas va a ser el dólar, porque es la moneda que eligieron históricamente, pero si vos tenés que ir a un proceso de liquidación vas a tener competencia de moneda y seguramente van a elegir el dólar y lo vas a liquidar en dólares el Banco Central. Eso no me genera ningún tipo de problema. O sea, te diría que siempre el momento más complicado es el momento previo al estallido. Después del estallido se vuelve algo muy, muy fácil, porque básicamente los pasivos del Banco Central quedan licuados, claro. Históricamente, en los últimos años se ha acelerado el mecanismo de la política, de los blanqueos, de las moratorias, de los distintos instrumentos para intentar de atraer capital privado, porque todos sabemos que la economía en la Argentina, el sector privado sí ha ahorrado, y ha ahorrado un PBI de nuestra economía, y sin embargo, bueno, por otro lado la política ha gastado prácticamente en esa y mucha más cantidad. ¿Tu idea es ir a un nuevo blanqueo, buscar un mecanismo de incentivos para que el empresario quiera invertir definitivamente en una economía dolarizada, en este caso como mencionás? En una economía dolarizada, digamos, no necesitas hacer ningún blanqueo, existe de hecho. Digo, porque vos agarrás y empezás a sacar los dólares del colchón y los usás y listo, se acabó. O sea, con lo cual no necesitas ningún blanqueo, ocurre de facto, ¿no? O sea, ocurre, digamos, sin necesidad de nada. Y vos vas a tener oportunidades de inversión en tanto y en cuanto las reformas sean perdurables. Por eso para mí es tan importante dolarizar, porque fíjate que vos con la convertibilidad tuviste una regla dura, era creíble, el Banco Central era independiente, ganabas elecciones, era popular, todo el mundo la entendía y hasta tenías toda la estructura contractual de la economía montada sobre la regla, y cuando los políticos necesitaron seguir haciendo déficit fiscal y no encontraban financiamiento, se llevaron puesto el Banco Central y les importó nada. Vos fíjate que es interesante que en Ecuador varias veces el delincuente Correa trató de eliminar la dolarización y no pudo. Y una de las cosas que cuenta Jamil Jamouad, el presidente de Ecuador, que fue el que dolarizó, dice: había algo que era más popular que Correa, la dolarización. Y por eso es tan importante hacer reformas estructurales de estas características que sean irreversibles. Y para mí eso es fundamental. Hablando de ese tema tan importante, ¿no? Que la irreversibilidad, porque no hay políticas de Estado, en el fondo creo que apuntás a eso, ¿no? En la Argentina no hay políticas de Estado, sobre todo en la índole económica. Sí, pero más allá de eso, para mí, digo, el Banco Central tiene que ser eliminado porque es una institución inmoral. O sea, para mí robar está mal. O sea, mi argumento contra el Banco Central es independiente que tengas inflación del 5, del 10, del 100, del que quieras. Es una cuestión de índole moral. Robar está mal. El dinero es un invento privado. Debería volver al sector privado. Hay unas cosas muy maravillosas cuando vos caminás por los pasillos de la Universidad Francisco Marroquín en Guatemala. Hay paredes que vos ves unos estampados raros. Y entonces al costado tenés un cosito de vidrio, como un cuadrito de vidrio con el mismo estampado, y en realidad esos son billetes. Mirá. Son billetes que emitían las empresas de café. O sea, Guatemala tiene, junto a Colombia, el café más importante del mundo, y las empresas de café eran las que emitían el dinero. Increíble. O sea, con lo cual el dinero es un invento del sector privado. Que el Estado se haya apoderado del dinero a partir del primer Congreso de Génova en 1445, imponiendo el curso forzoso, eso no quiere decir que no deba volver a las manos privadas. Una economía tan cerrada como la Argentina, donde hay una patria contratista, donde hay también un sector privado que ha podido pescar en la pecera, ¿no? En parte uno lo ve. ¿Qué pensás que puede suceder una vez que uno dolarice y empiece a abrir la economía? Porque uno de los mecanismos que utilizan muchos economistas para voltear una nueva convertibilidad o una dolarización es que perderíamos productividad
y encima tenemos una economía que ya de por sí parece que no es productiva. A ver, primero hay que entender bien quién es la casta. La casta no son solamente los políticos ladrones. La casta son también los empresarios prebendarios. La casta son los periodistas ensobrados. La casta son los sindicalistas que no representan a sus trabajadores, que son ladrones. Y la casta también son los economistas corruptos que defienden intereses que no son favorables para los argentinos de bien. Cuando vos haces la reforma del Estado y te volvés competitivo fiscalmente, y cuando vos te convertís en competitivo laboralmente, no hay excusas para no abrir la economía, salvo que seas un empresario, o sea, un empresario prebendario. Y la realidad es que no es cierto que la protección genera aumento de productividad, es más, genera todo lo contrario. Y cuando vos abrís la economía, claramente esas empresas van a la quiebra, pero para la quiebra quiere decir que vos gastaste en otra cosa. Y quiere decir que vos compraste un bien de mejor calidad a un mejor precio. O sea que vos estás teniendo algo más productivo, sí, porque tiene mejor calidad, tiene mejor precio. O sea, vos te estás ahorrando dinero que vos lo podrías gastar en otro lado, con lo cual estarías generando puestos de trabajo y nuevas empresas en otro lado. Por lo tanto, todos aquellos que estén dispuestos a competir no van a tener problema en competir, porque justamente le estás sacando la carga del fisco, le estás sacando la carga laboral y además le estás sacando el lastre que es el Banco Central. Por lo tanto, si no compiten es porque no son aptos. El campo argentino es uno de los ejes centrales de ingreso de divisa en lo que estos 20 años de populismo se ha nutrido básicamente para poder mantener este estado gigantesco que se ha generado en la Argentina. ¿Cuáles serían tus principales medidas para el campo siendo...? Bueno, fíjate que lo que más daño le causa al campo, ¿sabes qué es? La brecha. Claro, control de capital. Y cuando vos eliminas la brecha, automáticamente se le duplicó el precio. Obviamente que la idea también es avanzar en la eliminación de las retenciones. De hecho, yo vengo discutiendo con gente que trabaja, que está en el sector agropecuario, para avanzar en la eliminación de las retenciones. Y eso es posible. O sea, porque en el fondo, ¿cuál es tu problema? ¿Un problema de financiamiento? Bueno, que te financie la transición. Pero no con esos mecanismos perversos de, bueno, te los dejo transitoriamente y te los dejo a cuenta de algo. No. La señal es, te los elimino y vos me financiás. Un acuerdo de caballeros. Y así, digamos, es que la economía empieza a funcionar de vuelta sobre la base de la confianza y de respetar la palabra. Es decir, vos tranquilamente podés ir a un acuerdo con el campo y en lugar de decirle que van a tomar las retenciones en parte de pago de algo, directamente se las eliminás. Y convenís con ellos que financien la transición. Y como cada vez el déficit va a ser menor, digamos, necesitas menos soporte. Llega un momento que no necesitas más. ¿Qué medida, si pudieras tomar una única medida en el corto plazo con este problema tan grande que tiene la Argentina hoy, está inflacionario, una inflación de más de 100 puntos? Vos como Javier Milei, ¿qué medida tomarías? Avanzaría en la eliminación del Banco Central para terminar con la inflación. La inflación está haciendo un daño enorme y Argentina hoy tiene indicadores en lo social que son peores que los que vos tenías en las previas del 2001. Tenés un desempleo verdadero más alto, tenés menos productividad, tenés menos estructura de capital, tenés más pobres, tenés más indigentes, tenés menos retribución en dólares, tenés un desequilibrio monetario que es peor que el que vos tenías en la previa del Rodrigazo y tenés una dinámica en el balance del Banco Central en términos de activos remunerados, llámese el IPSAS contra base monetaria, que está en niveles similares a inicios del 89, o sea, en la antesala de la hiper. Si vos llegás a tener una profundización del cuadro monetario
en línea de una crisis, vamos a tener la peor crisis de la historia argentina y las consecuencias sociales, digamos, es más incierta que la caja de Pandora. Por lo tanto, para mí la resolución del problema monetario es lo más urgente que tenés. Y obviamente que a partir de ahí vos fíjate que una de las cosas que cuenta el expresidente de Ecuador que dolarizó dice, me decían el problema del déficit. Cuando se dieron cuenta que no podían gastar más de lo que tenían, automáticamente ajustaron el presupuesto. Sí. Digamos, o sea, con lo cual hay una discusión ahí cómo se cierra primero, pero te diría que la reforma monetaria es impostergable, porque el estallido de la crisis puede ser de dimensiones verdaderamente peligrosas, te lo diría. Bueno, Javier, un gusto escucharte, un placer siempre y estamos en contacto. El gusto ha sido mío, Alfredo, y quería felicitarte por tu libro, Dolarización, y por haber sido uno de los pocos que han levantado esta bandera de terminar con esta estafa que es el Banco Central. Y bueno, cada vez somos más. Así es. Así es que, y si llego a ganar, o sea, si entramos en segunda vuelta voy a ser presidente y la dolarización va a ser un hecho. Ojalá que así sea. Gracias, Alfredo. Gracias, Javier. Gracias. A la mierda los malditos empresarios, a la mierda sodomitas del capital. Basta de basura keynesiana, ha llegado el momento